Buenas. Hola, muy buenas a todo el mundo. Pou, profesor, bienvenidos a Cineforum. Otro domingo más, otro día más. Y somos los veteranos, la vieja guardia, los que, los que somos hoy. Igual hay alguna sorpresa. Pablo Enjuto Mohamuto va a ser que no. No digo esto por las coñas aquellas de Enjuto, en aquel programa que era. ¿Os acordáis, no? El programa de la hora chanante, aquel cartoon que siempre se quedaba sin internet, pues se queda sin ordenador, sigue sin ordenador, esperando que se lo reparen. Eh, y nada, igual aparece por fin de sus largas vacaciones, de su... Bueno, el señor Navajo, hace mucho, mucho tiempo que no se pasa por Cineforum. Navajo, pero si esta mañana ha dicho que no iba a poder conectarse, que estaba de mudanza y de cambio de no sé qué y que no había visto la película. No, pues si yo he Hombre, leído, hombre, yo he leído uno que decía que a ver si me pasó que hace tiempo que no era él, sí, pero pero bueno, eso lo, Esta lo mañana ha dijo dicho hace eso. a principios de semana, pero esta pero hoy, mañana, pero hoy ya ha ah, dicho que estaba de, vaya, bueno, no, ayer creo que ya lo dijo, ¿no? No sé, sí, sí. bueno, pues otro programa con tres, pero no pasa nada. De hecho, hoy el host que soy yo, que se supone que tiene que ser el experto, vamos a ir ya a la película. Yo hoy no soy experto de nada, porque he elegido una película que no conocía absolutamente hasta el punto que el señor... No se ría, Eres profesor. un kamikaze, eres un kamikaze. No, no se ría, profesor. No se ría porque encima le hago feliz. O sea, usted ayer en el último programa se larga en plan, tengo que recoger a mi hija y tal, y nos deja aquí con el fregado. A mí y a Pau, que esto no le había pasado nunca en 5 años, nos quedamos dos cerrando la paradeta y... Lo pones en la edición luego, Pau. Y que un momento que decía yo y Pau, empezamos a divagar hablando ya de cosas que decíamos, a ver, es que se nos ha ido el profesor y ya, que es que no hay narrativa. Pero como el profesor la narrativa se la trae bastante floja, va y resulta que los ingleses sacan una edición y en Instagram me llegan unas imágenes de algo en blanco y negro. A mí ese blanco y negro de los años 20 30 me pone muy tonto y fines terrae. Y digo yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y digo, kamikaze, me lanzo, me lanzo. Jane Epstein es el director que traemos a Cineforum porque, oye, es lo bueno de las pocas cosas de vivir en Inglaterra. Que aquí hay una maravilla bueno, de hecho la serie de Eureka, la compañía que es Eureka y la serie es The Masters of Cinema, que, bueno, son los que serían nuestros sesudos de Cineforum, ¿no? Los capitales, los, los que tiene uno que, los deberes uno que tiene que hacer. Pero la sorpresa fue que hablando con Poe, profesor, este que es un programa que empezamos a hacerlo con el COVID, grabamos un programa de este director, La caída No, de la... lo No grabamos. grabamos, No lo grabamos, o No. sea, nos hablamos de la hicimos. película, pero sin grabarlo, porque entonces empezamos las charlas en el COVID, pues, pero sin grabarlas hasta que decidimos decir, oye, vamos a compartir esto con más gente. Y Poe me dijo, no, no, Rich, que yo ya lo traje, que esto yo lo había, que este director lo había traído con Edgar Allan Poe, con La caída de la casa Asher. Y yo, ¿qué me estás contando? Y dije yo, pues vamos para allá, con lo cual entiendo que seguro que el profesor lo conoce, porque es cineasta francés, aunque él es polaco, nacido en Varsovia, y, y Poe, que hasta me enseñó su edición preciosa que tiene en DVD de la película, que es lo que he leído, más conocida de él, pero bueno, veremos ahora con esta restauración que han hecho en 4K en 2019, no que la hayan sacado, sino que la restauración la han hecho en 4K, está editada solamente en Blu-ray, pero que la tenían hecha
en 2019 y no sé por qué acaba de salir, pero vamos, la he cogido, acaba de salir ahora mismo, en 2025, ¿no? Con lo cual he podido disfrutarla. El profesor, para los que estén buscando, pues creo que toda su filmografía, ¿no, profesor? Está disponible. ¿Es fácil? Toda no, pero buena parte sí que está en la página de la Cinémathèque Française, que, bueno, Francia es otro mundo y cuida su cine de otra manera y de forma gratuita se pueden ver, de hecho, las cuatro películas del ciclo de las Islas Bretonas están las cuatro, así que auténticas joyas. Vamos. No hay excusa para no verlas. Pues también me sorprendió, pues eso, que es la cantidad de volumen que tiene este director, luego lo diremos, pero bueno, largometraje es 20, pero tiene en total con los cortos, pues alrededor de, que se sepa, 36. Pou, yo ya he explicado cómo me he dado de bruces con Jen Epstein. ¿Lo tuyo cómo fue? Pues no me acuerdo, pero em, supongo que, dado que a mí me gusta mucho Poe y que me gusta mucho el cine fantástico y me gusta mucho el cine mudo, pues de alguna manera llegué a que había una versión muda de La Casa Asher y supongo que llegué a ella más por Edgar Allan Poe y por Asher que no por John Epstein, ¿no? Pero bueno, entonces ya compré aquella edición, que es una edición donde viene la película, pero también viene otras dos películas más, que son Las tres caras de un espejo y otra que está muy relacionada con Finisterre, que es de las últimas películas de Jane Epstein, que es de ya del año 47, que es una de mis favoritas, que es El domador de las tempestades. Y que bueno, en realidad es El un título original cortometraje es porque La dura Tempestad. Le Tempester, sí. Yo en catalán le diría el Tempestaire, porque claro, yo ya estoy pensando en artículo de Jane Epstein, ¿no? Y esa es una peli de 20 minutos, ¿no? Casi que condensa un poco Finisterre como en 20 minutos, ¿no? Y bueno, yo llegué así, a través de Asher, sí, sí. Que curiosamente, como, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tú como eres meteorólogo, igual estas cuatro películas que ha hecho el profesor, esta es la primera, ¿no? Finisterrae sería la primera, Sí. ¿no? Eh, Sería la verdad, Poe, un buen compendio también para imágenes y Sí, sí. recursos, bueno, porque claro, de todas las etiquetas claro, yo la que he traído es muy, a mí me vais a perdonar, pero yo hoy de host soy un host de pacotilla porque no he visto nada más que esta. De hecho, he leído más porque es un teórico del cine y claro, me he encontrado un montón de textos sobre él hablando que a mí eso me gusta mucho de los pioneros del cine y cuando decimos los pioneros, no los primeros que hicieron cine, sino los primeros que escribieron sobre qué era aquello que era un arte totalmente novedoso y que a ellos les volaba en la cabeza y a nosotros nos cuesta mucho ponernos en ese contexto histórico. Pues a mí que yo vengo de historia y que me gusta decir el impacto que fue aquello y los pensadores y bueno, yo no sé si es filósofo, un profesor, porque claro, he leído que es crítico de cine, bueno, primero crítico de literatura, que ha escrito novelas, he visto que también lo llamaban que era filósofo, pero leyendo sus textos veo ese pozo de filosofía, sobre todo cuando me cuesta entender, digo, bueno, esto es filosofía, porque todos sabemos que difícil es leer filosofía, ¿no? Para los que no tenemos costumbre. Pero me ha llamado mucho la atención descubrir la figura de alguien que no sé, yo no, es que no puedo, yo tampoco, es que queda fatal. Cada programa, cuando los veo, parezco el tonto de Cineforum, porque siempre digo, Pero, es que hombre, yo no lo había oído, es que yo no lo aquí por había mala oído. memoria, aquí seguro que lo habías oído y habías visto otra película, porque el programa de Asher tú viniste y viste la película. O sea que te has olvidado por completo, pero por lo No, menos aquella película la vale, viste. pero olvídate de eso. Cuando estábamos en la universidad, Sí, no era bueno, James ya sé. Stein, quiero decir, no, profesor, Pues no, no lo sé. porque bibliografía, este hombre, o sea, bueno, he leído que tampoco hay mucho trabajo sobre él,
pero escritos de él sí que hay. O sea, quiero decir que No, no, no es eh, y voy por similitud, profesor, me ha recordado mucho, no es un Boris Barnett. ¿En qué sentido? Pues que de Boris Barnett no él era un teórico y no había escrito y no había bibliografía tal, pero que de este hombre sí. Sí, sí, Jean Epstein, es verdad que hablábamos el otro día del canon, a pesar de que su tipo de cine, y hablaremos, pero está absolutamente en los márgenes de casi todo, eh, es verdad que está dentro de ese canon y que a lo mejor no es uno de esos directores de cine mudo a los que acudes cuando empiezas a interesarte por el cine, no es de los primeros que encuentras cuando empiezas a leer un poco, pero a lo mejor sí que en la segunda aparece Epstein, que para muchos seguro que es uno de los 10 mejores directores de la historia del cine, ¿no? Y que desde luego es importantísimo. Cuando me dijo Pau que habías propuesto a Epstein, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Yo no me acordaba de que habíamos visto La Casa Usher tampoco. Y pues claro, es que hace, bueno, El sí, apuntador, suerte del apuntador. claro, y la memoria pues ya falla. Entonces, pues, pero es verdad que es un director muy, muy, muy importante. ¿No tenéis la impresión, o quizás para responder un poco la pregunta esa que hacías, que cuando uno piensa en el cine mudo, o cuando por lo menos creo que nosotros nos empezamos, hablo de nosotros dos, Ricardo y yo, este profesor no lo sé, pero cuando nos empezamos nosotros a interesar más por la historia del cine, por el cine mudo, como que esa época casi todo se lo llevaban los soviéticos por un lado, los expresionistas por otro, y luego Griffith y Murnau, ¿no? Entonces, todo lo que había detrás de eso, bueno, detrás, o en la periferia de eso, que no tenía igual etiquetas tan potentes como expresionismo, como vanguardia soviética, no sé qué, pues rollo Abel Gans o Jan Epstein, por ejemplo, pues quedaba un poco eso, ensombrecido por todo lo otro, ¿no? Yo creo que en mi caso, por lo menos, pasa eso, que siempre que iba al cine mudo, pues habían los expresionistas y los soviéticos principalmente, ¿no? Y entonces los franceses quedaron ahí como en segundo plano. Claro, porque cuando dicen que este es uno de los directores franceses más importantes de lo que se llama impresionismo francés, mmm, no confundirlo tanto con lo que sería el impresionismo pictórico, pero es decir, el cine impresionista francés eh, es ese tipo de cine en el cual la narrativa no importa y es o sea, la narración no es la acción, sino la emoción. Eso es el cine impresionista francés de los años 20 al que pertenece o al que parece ser pertenecer este director o es inclasificable porque ahora contaremos un poco cómo empezó y bueno, esta película que es un poco película, es una película bisagra porque se pasa a otro tipo de cine etnográfico, por decir, bueno, o docudrama, en el sentido literal de un documental, pero con algo de drama, ¿no? Esta película es muy diferente, por ejemplo, vosotros que habéis visto a las otras que había estado haciendo y que algunos me dirán, bueno, pero por qué se pasa a hacer este tipo de cine, ¿no? ¿Qué pasó, no? Bueno, entre otras cosas, porque ese cine, él quería ser comercial, quería llegar a las masas y ese cine, pues no, el que él estaba haciendo, más allá de la crítica ahora que esté reconocido o no, pues no funcionó. De hecho, tuvo muchos problemas para encontrar financiación para hacer esta película, sobre todo porque su gran proyecto Poe, la anterior, es la que tú trajiste, la caída de la casa Usher, que era con decorados, con actores, vamos, toda la tramoya a saco, pero y se pasa a todo lo contrario, ¿no? Exteriores, no actores profesionales, un equipo de 4 personas, vivir con los isleños en esta isla donde rodó, aquí en esta isla en la Bretaña francesa, con los locales y allí, totalmente casi aislado.
se pone a rodar totalmente seducido por la fuerza de la naturaleza, nunca mejor dicho, ¿no? Es Y que yo creo que esa es la clave, ¿no? Un poco. Digamos, decías, ¿por qué? Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Pero ¿por qué de repente se lía a hacer esta película? Yo entiendo que porque se queda fascinado, o de hecho puede que lo haya leído en algún sitio, que fue como de vacaciones a la Bretaña y se quedó maravillado porque lo que vio es una se fascinación. fue de Ahí, vacaciones ¿no? a desconectar porque estaba Sí, sí. acongojado de no me funcionan mis películas. Vale, sí, pues Y, eso. Y ahí se quedó fascinado, ¿no? y le viene el puntazo de decir, tengo que hacer algo, con todo lo que estaba viendo tengo que hacer algo. Y ese, Mm, porque ese sentido romántico que él tenía y poético estaba ahí conectado y el profesor nos dirá, porque yo tengo preguntas y una de las palabras que aparece mucho es, pues eso, ese cine, que se le llama así, ¿eh? Cine poesía, este cine poético que él hacía, pero bueno, en extractos del libro que estaba leyendo, creo que era Bonjour Cinema, sobre lo que es fotogenia. Estaba totalmente obsesionado por lo que era el concepto para él de lo que es la fotogenia en el cine, pero creo que no es la fotogenia que nosotros entendemos. No sé si el profesor eso no lo podrá explicar mejor, porque ha sido uno de los elementos que más ha repetido cuando me estaba informando sobre él, ¿no? Y ahí parte la idea de hacer este Fines Terrae. Am, no sé, es como buscando las similitudes más contemporáneas. En este caso, no sé si es muy válida, pero bueno, porque las películas sí le funcionaban, pero cuando me voy a Hitchcock para hacerle feliz al profesor otra vez, es un programa masaje hoy. Cuando Hitchcock estaba hasta el moño de que le pidieran hacer otra vez con La muerte en los talones y todos los éxitos que estaba haciendo, creo que ya había hecho Vértigo, La ventana indiscreta. Hitchcock está también en un momento de tal, no sé si se fue de vacaciones o no, pero él coge y sin financiación de los grandes estudios es cuando decide hacer su psicosis en blanco y negro y entender así un poco pues cuando los directores tienen sus obsesiones y en esta ocasión sus depres, de decir, bueno, yo ya he llegado al summon, esto lo dice muchas veces el profesor, de decir, la caída de la casa Usher Poe, Xavi, llegó al tope, era como que ya llegó a lo máximo que podía hacer, porque he leído buenas críticas de esa película, vosotros que la habéis visto, y entre que no le funciona y él ya entiendo que lo ha dado todo, siente que tiene que hacer otra cosa. Bueno, la casa Usher tú también la has visto, ¿eh? Te lo recuerdo. No, es que yo, o sea, es ¿por qué me que Sí. recordáis cosas que yo no puedo recordar? Bueno, pero la viste hace 5 años pero porque hablamos de ella. claro, es un hecho. Es que No lo tenemos grabado. Si no está claro, Esto, no grabado, no está, si existe. no está en esto, YouTube no existe. esto quedará grabado. El otro día tenía una Claro. conversación y se decía, mira, Mel, cuando tú y yo ya no estemos aquí, tu Mel Rey, que por cierto hoy no hay, estará, estará y lo podrán ver. Lo ves, Poke, no es personal. También hay películas que ella dice, yo hoy no tengo nada que decir. Me va a enviar el Mel Rey y le he dicho, no me lo digas, envíamelo luego por WhatsApp. Pero Bueno, la verdad es que a mí me gustaría empezar diciendo que cada vez que vemos películas de esta época, son una prueba más definitiva una después de la otra de que el cine de la segunda mitad de los 20 y la de primera mitad de los 30 es el cine más creativo, más salvaje, más moderno de la historia del cine, sin ninguna duda. Yo creo que a lo que se llegó entonces no se ha vuelto a llegar. Cada película que vemos de esa época nos lo confirma y no es casual que las nuevas olas que hay desde principios de los años 60 a donde miran es allí, porque allí está buena parte de lo que recuperan, ¿no? Hay una frase que no sé quién dijo,
que decía el origen es la meta y me parece que la modernidad cinematográfica precisamente hace eso. Eh, Después del cine clásico de Hollywood, con todo lo que implica bueno y malo, mira a ese origen porque en ese origen eh, hay mucha más modernidad, hay mucha más audacia que en todo el cine que viene después, ¿no? Yo creo que lo que mueve a Epstein, claro, yo no estoy tan seguro de que después de la casa Asher dijera: "Uf, voy a hacer este cine, estas películas que voy a hacer en las Islas Bretonas, va a hacer que el público vaya a ver mis películas". Vas a ser Hombre, tequilleras. yo creo que más bien al contrario, si realmente él pensaba en eso, yo creo que no era muy consciente todavía de lo que iba a ser el cine, ¿no? Pero sí él tenía esa idea. Él, después de la casa Asher, que sí tuvo éxito, se fue a otra cosa absolutamente diferente, tanto en cuanto a tipo de cine como, y no es ninguna tontería, a dónde se va físicamente, ¿no? Porque se va al fin del mundo, y nunca mejor dicho, ¿no? Más al margen no se puede ir. Es el Finisterre de la Galicia española, es la Bretaña, es Brest y es ese archipiélago con una isla de medio kilómetro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, se va, con perdón, al culo del mundo para hacer un cine absolutamente extraño y distinto de lo que se estaba haciendo, ¿no? Aunque es verdad que siempre hay referentes, siempre hay alguien en quien te intentas, a quien intentas parecerte, y aquí pues siempre ha habido una especie de intento de asemejarlo a Flaherty, a Murnau, al tabú de Murnau, al Nanook o a los hombres de Arán de Flaherty, aunque yo creo que hay diferencias, ¿no? Y por decir un par de cositas más, sí que hay unos precedentes teóricos en el cine francés, que son Gremillon y Antoine, y, bueno, y Deluxe seguramente, y este, ¿cómo se llama? No, no, Baron Kelly, que son cineastas franceses del cine mudo que habían, tanto en sus películas como en sus escritos, ya abogaban por un cine de exteriores, de actores no profesionales, de captar la realidad, em, en un intento, decían ellos, de dignificar el cine, ¿no? Y muy preocupados, como Epstein también, por explorar las posibilidades de la cámara cinematográfica y del cine como lenguaje. Yo, la película de Boris Barnett que trajimos aquí, profesor, yo le he visto tantas similitudes. Sí, hombre, desde luego, aquí sí hay un hecho que pensaba esta semana en la querencia del cine francés mudo por el mar. Um, Como vimos también La Talente de Jean Vigo, Mm. como muchas películas de Louis Deluc o del propio, no hace falta decirlo, de Epstein, juegan con eso y juegan no solo con eso, sino con una imagen que es leitmotiv de muchas de estas películas, que es la superposición o sobreposición del rostro femenino en el mar. Es casi como una especie de tema recurrente o de estilema o de tropo o de imagen que se repite una y otra vez. Es curioso, ¿no? Y yo sí pensé en Boris Barnett, pero también pensé en Jean Vigo. Y, y hablabas antes del tema etnográfico, del tema antropológico. Yo creo que hay menos interés en este caso, o menos que en el caso, por ejemplo, de Flaherty, ¿no? Donde ahí sí hay una preocupación antropológica por irse a las islas de Arán, por irse a no sé dónde fue lo de Nanook, pero y dedica mucho tiempo Flaherty a mostrar las técnicas de pesca, a mostrar cómo trabajan, tal. Aquí yo creo que hay menos interés antropológico y más interés por captar una realidad que está ahí y que solo el cine puede mostrar, ¿no? No hay tanta preocupación por ver a la gente trabajar
en esa isla, ¿no? O los modos de vida, He leído que era el cineasta francés más experimental de la época. eh, eh, y yo que siempre me gusta preguntaros cuál es el tema de este director, cuál es su obsesión. He leído que su obsesión en sus películas, su tema era siempre la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? En ese sentido sí que hay un punto antropológico o filosófico, porque leyéndole pues siempre va un punto más allá, ¿no? Antes de ir a titulares, quiero hacer una pequeña pincelada de esas cosas que dice el profesor que uno puede encontrar en Google, pero que nos da un retrato de este director que nació en Varsovia, de padre judío francés, pero de madre polaca. Muere el padre y se van a Suiza y de Suiza luego se va a la universidad a estudiar en Francia para ser traductor, que me llama mucho la atención, y secretario de uno de los pioneros del cine, Auguste Lumière. Me ha llamado eso la atención, como me ha llamado la atención de que después de eso ya surgió su interés por el cine y precisamente Poe una conexión a nuestro querido Luis Buñuel. Estuvo de asistente de dirección en su película más conocida, que ya hemos dicho así, La caída de la casa Ase, donde estuvo Luis Buñuel y Luis Buñuel, pues por otras cosas que también iba leyendo, pues ha sido, ha sido, bueno, fue discípulo del director que traemos hoy, ¿no? Decir que con la ocupación de Francia deja de hacer cine, se le prohíbe, lógicamente, con el régimen nazi, pues Francia ocupada no hace cine y casi por su origen judío es deportado, él y su hermana, pero con la intervención de la Cruz Roja pudo salvar su vida y decir que es un director que murió joven, con 56 años, de una hemorragia cerebral y ha dejado, pues eso, lo hemos dicho antes, casi más de 36 películas, 20 largos y, y me parece increíble la restauración de cómo se ve una película que tiene ya un siglo. Es una cosa que me llama mucho la atención de cómo se puede, de cómo he disfrutado esta copia, ¿no? Eh, para la gente que se inicia en el cine mudo, que yo entiendo que es difícil, lo es difícil para mí también porque hay una cosa que me condiciona mucho, que es el tema de las bandas sonoras. Cuando digo de las bandas sonoras, y lo dice él, ¿no? En los cines hay que recordar que en los cines mudos, sí, hemos dicho que siempre hay alguno que toca y tal, no sé qué, pero a veces no tocaban y estaban, pues eso, había mucho ruido. El ruido de la maquinaria, del propio proyector y el ruido de las onomatopeyas, de las expresiones de la gente y de los comentarios y chascarrillos. O sea que imaginaros una sala totalmente opuesta a lo que nosotros siempre decimos, ya están de las palomitas, ya están no sé qué. Me gusta mucho ese detalle del protocine para imaginarme esto y como nosotros lo vemos con nuestra música, a mí, por ejemplo, me ha molestado mucho la música que le han puesto, creo que es del 2017, la partitura que hayan puesto aquí. Y yo siempre digo, oye, la segunda vez que la he visto he quitado la música, intenta poner otra música, pero poneros un disco de la música que queráis, que os vaya muy bien. Y poneros las imágenes, porque lo de las imágenes, si no me lo rompe la musicalidad que veo que no me funciona, por eso a mí, por ejemplo, y esto es a nivel personal, cuando traje aquí un hombre con una cámara de cine, eh, Michael Nyman, como a mí me encanta, pues a mí aquello fue que me entró, vamos, me entró de una manera espectacular. Por eso yo siempre digo, oye, os recomiendo poneros una música que os funcione, porque, profesor, son 80 minutos, no es mucho, pero eh, ha sido verla sin la música que me estaba molestando cuando vi el primer visionado, en el segundo,
y lógicamente captas más la atención en lo visual. Y has dicho una de las palabras que hemos repetido tantas veces ya en Cinemorum, en Cineforum, que es lo de modernidad. O sea, he visto yo, estaba viendo una cosa que me estaba recordando. ¿Sabes a quién me estaba recordando, Pau? Ya os dejo que habléis. Anton Corbijn y sus videoclips estos en blanco y negro que, que filma con ese grano, esos ángulos, y está diciendo, es que solo falta poner la música de Page Mode y parece que sea un vídeo de Anton Corbijn, ¿no? Es decir, es espectacular, ¿no? Cómo juega, cómo, luego lo comentamos, ¿no? Cómo juega hasta con, hasta con el relantí, ¿no? Y eso que tampoco hay mucha virguería a nivel técnico, ¿no? O igual sí, ya me lo diréis. Si Pues decimos que es muy moderno, no, no lo decimos porque sea una etiqueta que se es nos ocurre, que es que realmente estaba todo por inventar y probaban a hacer todo. Hostia, esto se puede hacer, y lo hacían y se quedaban las películas, ¿no? Yo entiendo que esa es la clave, que estaban inventando el lenguaje, entonces estaban probando cosas, experimentando, y esos experimentos acababan siendo películas. Hasta que en un momento dado, que me imagino que ya lo habían probado casi todo, pues alguien debió ver que haciendo esto, esto y esto se ganaba más dinero, y entonces las películas empezaron a hacerse todas con un patrón mucho más sistemático y dejando los experimentos para cosas ya pues raras, para los vanguardistas, para los surrealistas, para David Lynch, para cosas así. Pero claro, ellos estaban, me imagino que en aquel momento estaba por definirse, ¿no? Todo, y entonces, pues esa libertad experimental, pues ha quedado en esas películas, y por eso son tan modernas y por eso seguirán siendo siempre tan modernas. Es que Hombre, no y es más una en cosa Francia, que ¿no? digamos nosotros, bueno, más en Francia, No, digo bueno, más en porque hay, Francia claro, porque en Hollywood sí es verdad que ya estaba Griffith, que fue el primero que de alguna manera estandarizó una manera de contar a través de las películas. Pero en Francia se resistía un poquito, ¿no? En Francia, en Europa en general, las vanguardias tuvieron el peso que tuvieron. Epstein, por ejemplo, pues tuvo relación con André Breton, por ejemplo, y todavía no estaba tan institucionalizado o tan interiorizadas las maneras de hacer cine que Griffith, sin pretenderlo seguramente, o la industria había empezado ya a imponer, ¿no? Pero está claro que hay algo de eso, ¿no? Bueno, pues de gente que está explorando y que está inventando las maneras de contar a través del cine, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy evidente a nivel formal, lo hemos comentado muchas veces, cómo Hollywood usó y abusó del primer plano hasta la extenuación, ¿no? Hasta el punto de que dejó de significar así, literalmente, ¿no? De tener sentido, de expresar casi nada. Mientras que aquí vemos a Epstein que usa el primer plano cuando es estrictamente necesario y como un vehículo, como un recurso expresivo que tiene una potencia alucinante, no solo en Finisterre, ¿eh? Estaba pensando en otras películas, no solo en esta, pero claro, eh, no ha perdido todavía fuerza el primer plano, como sí lo hizo enseguida en Hollywood, ¿no? Porque todo se convirtió en primer plano, ¿no? Eh, y del mismo modo que algunos se negaban a estandarizarse, ¿no? Eh, pues Hollywood ya estaba en otro sitio, como decía Poe, pues porque la industria ve que eh, hay una mina de oro y que para que sea una mina de oro tiene que funcionar de una manera determinada. Y la industria gana. es que creo que era el propio Epstein en uno de sus ensayos que habla de el cine como dos hermanos siameses, que uno es la industria y el otro es el arte. Entonces que, pues, no sé si habla de un cirujano que intente separar las dos cosas o que para él la verdadera
digamos, gracia estaba en la parte más artística, ¿no? Creo que lo decía él mismo eso. Sí, yo tengo anotadas varias perlas que él dice literal, y hay una que es muy simple, pero es lo que dice, ¿no? Como él está fascinado y dice, se ha producido un arte inesperado. O sea, está con la fascinación de decir, nada hay, incluso coge paralelismo de otras artes, en plan, otras cosas vienen de, pues esto viene de esto, pero la pintura viene de las primeras de Alta, no de Altamira, de las cuevas de los hombres del Neolítico, del Paleolítico, pero dice, pero el cine, el cine es algo totalmente rompedor y que no tiene nada, no tiene nada parecido, ¿no? Y él está fascinado. Pues vamos a irnos a los titulares y así desengrasamos un poquito. Hoy que, hoy que tenemos un poquito quórum, pero igual, nunca se sabe. Igual este programa luego, el POU, se convierte en un fines terrae. Programa de culto. Ay, nos vamos a los... Quiero titulares de culto, POU. Nos vamos a los titulares. Pues, profesor, ¿cuál sería su titular? Pero yo no debo ser el último. Ah, no, que eres tú, coño. A ver, Está paremos, No, tan paremos. encantado que se cree que es el host. Es da igual, Paremos, porque he hablado increíble. mucho, he paremos, hablado mucho. paremos motores. Esto no había pasado nunca. Esto en 5 años no ha Es verdad, pasado lapsus, nunca. No ha lapsus pasado. total. Lapsus total. Orienta al Paradiso hace la triquiñuela de ser host, pero se trae a alguien de fuera y lo invita. Esto ha sido una buena triquiñuela, pero la nueva triquiñuela Es el que se cree La que lo es y no lo es. es suplantación. yo soy el host, pero se la meto a otro del propio programa que sin saberlo le hago host en el acto. Y él se lo cree. O sea, claro, lo bueno es que él Se se me lo ha ha ido, se me creído. ha Claro, ido. lo bueno que se lo cree. Pau, no me ha salido mal. Y Se me- pensándolo No, bien, no. me tienes que dar la lista del profesor. Bueno, yo tengo algunos más que yo sé que a él le ponen. El se me ha profesor va a ido decir, totalmente. el profesor va a pensar, a partir de ahora me voy a ir 20 minutos antes porque, oye, es un chollo. Es que me hacen feliz. Pues vale, profesor, le dejo al final. Pau, ¿cuál es tu titular? Lo tienes, ¿no? Mm,
Yo, Sí, 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 claro, sí, sí. no, es que como algún Tengo programa. mi titular, no, iba y tenía un titular así como más de la película, pero creo que voy a dar un titular más para Epstein, que casi me lo ha pisado alguien en la intro, creo, bueno, creo que ha sido tú, Ricardo. Porque yo Claro, lo voy a, mi como- titular va a ser El poeta de la imagen. bueno, en el libreto que había un especialista, creo que de la Universidad que era de Minnesota, había varios, pero el libreto pequeñito que venía, pero la verdad es que pues, eran Pues los a ver, conceptos, ¿no? Lo ponía en inglés, cine poetry, y sí, aparte que, bueno, como él comentaba, ¿no, Poe? Pues luego lo explicas tú. Yo doy, si no hablo mucho yo, hablo muy no. Pues mi titular es, dejamos al profesor para el último. Eh, mi titular es La estética, y luego lo explico, ¿eh? Con sus palabras, además. Que me ha gustado mucho, tengo un montón aquí. Y uno era poema cinematográfico, greguerías fílmicas, metáforas visuales, pero me quedo con la estética de la sensualidad. Y profesor, El mío es tocar la realidad. tocar la realidad. Creo que lo puedes haber mejorado, profesor. Pero Bueno. bueno, como no eres el host, pasa. Pues hablando de su no, hablando de la confrontación, no confrontación, pero estamos hablando de Francia, Estados Unidos, la manera de entender el cine, Hollywood, Francia, los franceses, siempre los franceses. Pues me llamó mucho la atención cuando él decía literal, él decía, los directores americanos no habían llegado a entender que a diferencia de la literatura, el cine es un arte sensual y no sentimental como en Hollywood lo habían entendido, ¿no? Entonces, por ahí, profesor, que es lo que estábamos comentando, me encantó el concepto de sensualidad versus sentimentaloide, que siempre decimos, ¿eh? Lo sentimental versus lo sensual, ¿no? Y me parecía muy potente y encima el concepto, ¿no? De la estética de la sensualidad, era decir, estética porque él, lógicamente, él habla, otra de las cosas que él decía es la poesía, el cine debe ser ante todo, decía, un arte, ante todo un poeta que piensa en imágenes visuales, ¿no? Entonces, esta película es un ejemplo clarísimo de sus tesis, y hay que decir la palabra tesis, ¿no? Pero creo que sí. Sí, yo creo que no conocía esta frase, pero me parece acertadísima para entender un poquito lo que es Epstein. Como Epstein, yo creo que fue un director que entendió antes que muchos otros lo que podía ser el cine, ¿no? A lo mejor Eisenstein al mismo tiempo lo estaba entendiendo también, ¿no? En otro sitio, pero esa preocupación, por ejemplo, y cuando habla de sensualidad, yo creo que está hablando de no tanto de sensualidad en cuanto a belleza, sexo, mujer, etcétera, cuerpos, sino en cuanto a sentidos, y en cuanto a tacto, y en cuanto a mirar y ver, La emoción, sí. sí, y ver lo que... es decir, yo creo que él piensa, sospecha que el cine y la cámara cinematográfica es capaz de mm, hacer visible algo que el ojo, el sentido de la vista, no es capaz de ver por sí mismo. Creo que él tiene esa idea, ¿no? Y sensualidad yo creo que se refiere a esa idea de tacto, de textura de las cosas. Hay una obsesión por los objetos, ¿no? En este caso por la navaja, por ejemplo, o por una botella que se cae o... No, no, lo de la botella es Sí, en sí, esta, no sé sí, si sí, que dice, se ¿no? rompe, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? O o las rocas, por supuesto, ¿no? O las olas, la arena, las algas, ¿no? Hay una preocupación por eh, reformular de alguna manera la idea de lo figurativo, ¿no? Figurativo, no tanto de fijarse en lo abstracto como de vamos a ver de otra manera lo material, ¿no?
Y, y eso me parece muy interesante. Y este tipo entendió cosas que muchos no habían entendido todavía, ¿no? Por ejemplo, algo que sí Eisenstein estaba entendiendo, que es que un plano detrás de otro resignifica el plano que hemos visto antes. Y eso él lo había entendido. En esta película es evidente. Y en Le Tempestaire, por ejemplo, que Poe ha visto, es alucinante esto, cómo juega con, cómo sabe que colocando un plano y después otro, cuando vemos el segundo, el primero se resignifica y nuestra mente como espectadores crea un tercer plano que no existe en la pantalla, que existe solo aquí. Y esto yo creo que Epstein se da cuenta o sospecha que puede que eso suceda, ¿no? Y es maravilloso. Oh, Bueno, claro, yo venía de la imagen de la casa Asher y de la imagen de tres caras, de tres caras de un espejo, que la vi antes que esta semana. Y esas son dos películas donde hay, yo creo, más, más aspectos experimentales o más aspectos poéticos o no sé cómo decirlo, porque aquí sí que es verdad que, bueno, Lothar decía que él no estaba muy interesado en lo antropológico, pero yo creo que sí que hay un balance entre un cierto interés, no sé hasta qué punto, por enseñar la vida en ese confín del mundo y luego algo más poético, ¿no? Que ya es cuando, pues él, en todas esas escenas de lo que es, son los marineros, lo que es la vida en el pueblo, lo que es el doctor, lo que es tal, ahí él mete esa mini historia, ¿no? De amistad truncada, de todo, todo lo que pasa con esa mini trama, ¿no? Que, donde hay ya mucha más imaginería que es libre, que no está ligada solo a explicar la historia, sino que está ligada pues a transmitir esa sensualidad o a transmitir imágenes más poéticas, ¿no? Más libres. Y en las películas de las que venía yo, eso era quizás más exagerado. Y aquí está más balanceado con ese aspecto un poco documental, ¿no? Entonces me ha parecido, eso me sorprendió, ver una película donde Epstein alternaba un poco esas dos, ¿no? Ver esa cualidad de bisagra que comentabas tú antes de esta película, ¿no? Porque luego es verdad que, bueno, de las posteriores solo vi el Tempesteire y la otra que recomendaste tú era anterior a esta, ¿verdad? La de Los dos amores. El doble Era, amor. Sí. es una peli anterior a esta, ¿verdad? Que también era menos experimental y menos poética, de decir. Pero, pero sí, yo creo que es evidente que en esta película y en el cine de este hombre había una... Bueno, yo por eso lo he titulado como el poeta de la imagen, ¿no? Porque había una preponderancia, yo creo, de una visión donde lo poético y lo sensual y lo sensorial era más importante que la historia que estaba explicando en sí, ¿no? Cuando hablaba de que veo menos lo antropológico que en Flaherty, eso no quiere decir que no vea lo documental. Yo creo que uno de los temas importantes en Epstein, en estas películas de Epstein, es esa frontera en la que se mueve, ¿no? Entre ficción y Mm, documental. Está ahí en la frontera y yo creo que no se decide o simplemente lo que decide es que no hay diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Por lo tanto, tono documental, por supuesto que lo hay, pero veo menos lo antropológico que en Flaherty, ¿no? Que sí veo una preocupación por vamos a ver trabajar ya, al individuo, ¿no? Y aquí, sin embargo, creo que es algo más sensual, ¿no? Como decía Ricardo, algo más de material, de más técnico, de vamos a ver de qué es capaz este artilugio, ¿no? Que ha inventado mi maestro Auguste Lumière, ¿no? es que, Em, y lo decía en ese sentido. si yo no comparo porque no he visto las pelis de Flaherty, a ver si viene a Cineforum y así ya me claro, a quito mí me el pasa lo tal. mismo. Cuando el profesor dice Entonces, Flaherty, pues sí, este sí que salía en claro, los libros de texto Sí, de exacto, sí, sí. historia. Este sí, ¿eh? Quizá demasiado, porque claro, hay otros que no, que no. Y, y bueno.
Nanook el esquimal, ¿verdad, Pau? Que me comentaba eso. Ah, mi padre va loco por encontrar la Mi copia. padre es un loco de Flaherty y no sé por qué yo no he llegado a ver las Mira, películas, porque en fíjate. casa seguro que están, sí, sí. No. Igual que Tabú de Murnau también. Pero Eran las... películas que, porque a mi padre le interesa mucho la antropología, entonces, Ah, vale. Por eso le eh, digo, ¿por qué a tu padre le has sí, preguntado algún a día? él le gusta la geografía y la antropología, entonces estas pelis le interesaban. Así que yo no lo estaba comparando estrictamente con esto, sino simplemente lo comparaba con las otras pelis de Epstein que había visto, que veía más esa preponderancia de lo poético y aquí que está, pues también convive con ese, vamos a filmar cómo vive esta gente, ¿no? Pero déjame que te No haga sé, una por eso pregunta, lo decía. Pou. O sea, a ti te dicen, tú que has visto la caída de la casa Asher, bueno, el profesor también, porque claro, el profesor entiendo que ya... Y te ponen esta película y te dicen, tú hubieras reconocido que es él. Pues a ver, es que no la he revisado, no la tengo muy fresca la casa Asher, pero por lo que recuerdo de la imagen que tenía de Epstein, sí, porque en esta peli pues hay ese juego de experimentar con imágenes que no son narrativas, con imágenes que son pues que juegan con el tempo de la imagen, con la velocidad, con el ralentí, con los movimientos de cámara estrambóticos que hay aquí, por ejemplo, cuando hay toda esa escena donde el chico está febril. Quiero decir, hay elementos que comparte esta película con el resto de películas más poéticas, si quieres, si es que es posible, de Epstein. Sí, no. Lo que sí que es verdad es que aquí pues añade, no, la casa Asher es una ficción absoluta, es una Ah, película basada en la obra, bueno, en varias obras de Poe, porque me parece que mezclaba elementos de varios cuentos. Aquí no, aquí es eso, es irse a el culo del mundo que decía el profesor, rodar como es aquello, pero además, pues jugando con toda la imaginería poética de la que el cine es capaz, ¿no? Así que sí, no me sorprende que sea el mismo director, que si hubiese sido estrictamente un documental, pues quizás sí, pero creo que aquí todos hemos visto, ¿no? Que había momentos que se alejaban del cine documental, ¿no? O sea, esos planos de la botella rompiéndose no son planos de cine documental, esos planos del chico febril con el faro balanceándose no son planos de cine documental, ¿no? Esos ralentís Y no todos son los planos de planos cine que tienen que ver documental, ¿no? con el mar se acerca mucho más a lo poético, a, a la fascinación, ¿no? Fascinación que probablemente además en los archivos de la Cinematheque, en esa página que comentaba, se puede escuchar un fragmento de una entrevista eh, a, a Jean Epstein y le preguntan de dónde viene esa fascinación por el mar, ¿no? Y él dice que claramente del miedo que le producía, eh, por lo tanto, una fascinación o como una especie de intento de acercarse a conocer algo que le da pavor, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Como yo creo que se da cuenta Epstein de que, por ejemplo, los planos en los que se detiene a ver o a mirar, a rodar el oleaje, los planos de las olas contra las rocas, los diferentes colores y texturas que adquiere el plano entre la espuma, el agua, las rocas, las algas, la- el contraste o el color o lo que sucede con la luz cuando la luz del sol toca el agua y toca el mar. Yo creo que se da cuenta ahí de que una cosa es verlo con nuestros propios ojos y otra cosa es verlo a través de la imagen filmada. Ve algo ahí que es mágico, aprecia algo de verdad, que el ojo, por sí mismo, sin mediación de la máquina, no puede ver. Y eso le fascina.
y a mí también me parece fascinante. Pues con 31 años, en esas vacaciones plácidas, tuvo la idea, porque tuvo la idea de filmar la película por esa fascinación, porque el entorno era potentísimo, ¿no? Y que la gente no se piense que es súper experimental, que hay una narración que es muy fácil de seguir, que hay un momento que uno de los protagonistas está febril y pues eso, hay un balanceo con la cámara en plan, con la cámara, porque es cámara, hay momentos de cámara en mano. Eh, es que es increíble. Se ve al principio de la película lo de la cámara en mano. Y estamos hablando de una película de 1929, ¿no? Y, pero esto no es que nadie piense que no, que aquí están como experimentando, que tal, que la historia, No bueno, es la un perro narra, andaluz. no es Luis Buñuel. Y entiendes que se va al surrealismo, porque es verdad que él sí menciona el concepto de lo que es surreal y de lo irreal, pero digamos que él está más en ese estadio todavía bueno, de elementos poéticos y que, bueno, la narración no tiene que ser construida a partir de una idea, sino a partir de una emoción. Por eso cuando estábamos hablando de los primeros planos, él está fascinando por estos primerísimos planos. Decíamos como Hollywood pues había abusado, como hoy en día pues muchos directores abusan y cuando abusas de algo pues pierde el sentido, ¿no? Pierde la potencia. Pero es que él decía que su fotogenia no era por buscar la belleza de los rostros, que en la fotogenia el rostro tenía que captar esa emoción y que era esa emoción donde la fotogenia que él buscaba tenía sentido, ¿no? Con lo cual, para él la emoción siempre estaba por encima del concepto de la idea cuando estaba filmando. Y comentando sobre el tema pues que Luis Buñuel pues lógicamente con su perro andaluz se fue a lo que se llamó el surrealismo, él hace un comentario de lo que el cine para él es el elemento poético más poderoso en ese momento en el que estaba él entendiendo este arte tan, tan, tan novísima y decía, el cine es el elemento poético más poderoso, es el elemento con mayor poderes para dar a entender, para darse cuenta de lo que es irreal y de lo que es también surreal, ¿no? Pero siempre está con ese concepto de lo que para él llama pues cine poético Poe, que era uno de tus titulares. Sí, yo creo que es, bueno, que es evidente, ¿no? La cantidad de planos que tienen una ambición poética en la película. Yo creo que eso está fuera de duda y en las otras películas que he visto yo de él también, ¿no? Se da cuenta de las posibilidades como lenguaje, ¿no? Una cosa que hace Epstein es construir escenas o secuencias incluso a partir de planos mm, que no son en absoluto realistas, pero que uno detrás del otro acaba conformando una idea comprensible, ¿no? Hay una secuencia, pero no es en esta, no es en Finisterre, es en otra película, creo, de un coche, una persecución, en la que hay un... Cada uno de los planos es absolutamente incomprensible por sí solo. Sin embargo, los 5 o 6 planos juntos conforman esa realidad y acaban provocando esa emoción o esa sensación de realidad de una manera mucho más potente que a lo mejor con otro tipo de lenguaje, ¿no? Y en cuanto comentabas algo del surrealismo, quería comentar algo del surrealismo, pero se me ha ido ahora, no me acuerdo. Esa persecución que comentas no será la escena final de las tres caras de un espejo, que no es una persecución en realidad, es el personaje masculino Sí, que va loco con el coche sí, sí, a esta toda es. pastilla
esta es. y o sea, es una secuencia alucinante, alucinante. Sí, O sea, si me preguntas, ¿qué es la modernidad del cine? Mírate los últimos 10 minutos de Las tres caras de un espejo. eh, y es lo que dices tú, él va alternando planos jugando con la velocidad otra vez. Lo único que allí en lugar del ralentí hay aceleración, pero planos de detalle del cambio de marchas, del coche, de la carretera, del arcén, con planos absolutamente dices que what the fuck hace este plano aquí de unos pájaros que hay en los postes de la luz, ¿no? Y constantemente se van repitiendo esos planos, se van mezclando, se van alterando, vuelve a ellos. Tú ahí no estás entendiendo muy bien el qué, hasta que al final entiendes por qué pone el pájaro este, ¿no? Y es alucinante, o sea, sí, sí, eso esa es. esta sí que no la recordaba yo de haberla visto, a pesar de que estaba en el DVD de Asher, no la recordaba haberla visto y cuando la he visto esta semana, esa parte de la película me ha parecido un locurón. Claro, luego en esta, pues lo he visto como más repartido todo eso con otras imágenes más de documental, ¿no? Pero igualmente yo creo que el hálito poético de la película es maravilloso. Vamos, no. Y yo creo que no estamos en el... Sí que hay como algunos planos como muy simbólicos, ¿no? Pero No. no llega a lo que luego será el surrealismo, ¿no? Creo que es algo No, más, no, ¿no? no, no, yo creo que no está allí. Yo creo que la conexión con las vanguardias tiene que ver más con la fascinación por la máquina, por ejemplo, ¿no? Como comentabas, Ricardo, que hablaban del cine como el del arte más potente, no sé cómo lo has dicho, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como el futurismo o el surrealismo tienen esa auténtica obsesión y fascinación por las máquinas, por el tren, por el coche, em, también, lógicamente, por la técnica, ¿no? Y por la cámara, ¿no? Y en ese sentido sí, y en el sentido de experimentar con la velocidad, la cámara lenta, aumentar la velocidad en los movimientos, em, todo esto sí que hay una fascinación ahí y sobre todo por entender que ese arte, que es el cine, no debe asemejarse tanto a la literatura como a la poesía, es decir, al arte, a las artes narrativas como a las poéticas, ¿no? O a la pintura. Sí, por eso él decía que los primeros en haber entendido las capacidades del cine, los primeros que van a llegar lejos en el mundo no en el mundo del cine, sino los primeros que entienden este nueva arte que está sorprendiendo a todo el mundo, iban a ser los poetas, decía él. No iban a ser los de narración, los de narrativa ficcionada, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? De cómo la poesía era la primera en casarse. Tengo aquí, los tengo unidos aquí en un diagrama. Poesía y cine sería, la primera novia del cine eran los poetas, ¿no? Eh, Había recordado ahora que leyendo, no lo tenía notado, pero estás hablando de la acción. Él también era una de sus obsesiones, decía que el cine era movimiento, pero en el sentido literal, de que en el cine incluso hacía una referencia a las películas de Charles Chaplin, en el cual nunca había nadie parado, todo estaba siempre en movimiento, pero hablaba de esa necesidad de que de lo importante de lo que era el movimiento en las imágenes, ¿no? Que gracias a las imágenes era el arte que podíamos ver, podíamos expresar y jugar con la idea del movimiento, ¿no? Y eso era algo que también él había visto y había identificado, ¿no? Por eso ahora que lo has comentado me he acordado. Lo de las máquinas y tal, no entiendo que él no estaba muy fascinado al igual que Bertov, con el tema de la cacharrería que decíamos aquí, ¿os acordáis? Bueno, de la cámara sí, ¿eh? De la cámara y las posibilidades de la cámara sí. No, pero me refiero de ver un tren, ver un Ah, tal, ver... Entendido. ¿No os acordáis? ah.
sí. No, yo creo que sí hay una idea, por ejemplo, y el hecho de irse a donde se fue, de, y ahí sí que se parece a Flaherty y a Murnau, de paraíso perdido, ¿no? Pero se De fue de haber- vacaciones, profesor. Se fue de ¿Cómo? vacaciones. Que él se fue de vacaciones y luego pasó lo que Sí, pasó. La pero creo epifanía le que, vino. yo quiero decir que él se dio cuenta de eso, ¿no? De que ese sitio, eh, que es ninguna parte, ¿no? De alguna manera podía ejercer esa función de recuperación de paraíso perdido, ¿no? Sobre todo para alguien que viene de la ciudad. Él creo que no sé Mm. si vivía ya en París o estaba en Lyon, pero aún así eran ciudades grandes. Y esa sensación de territorio virgen, de gente no influenciada por lo que el capitalismo empezaba ya, o la sociedad moderna, ¿no? Empezaba a plantear, ¿no? Le atrajo de una manera brutal, ¿no? Y por otra parte, antes pensaba cuando hablabas de que a ti te hizo pensar en Boris Barnett, a mí también, o en Jean Vigo, a mí me hace pensar bastante en el neorrealismo también, ¿eh? Que 10 años después, en Italia, decidieron llevárselo todo a exteriores. A mí me hace pensar en Rossellini, en Stromboli, en los actores no profesionales. Exacto, ¿no? Y los actores, ¿no? Es como un precursor, ¿no? Sería un Yo creo antecedente que ahí sí, del neorrealismo, ¿no? Sí, por lo yo creo menos que en sí. esta película, claro. Nasher no lo sería, pero aquí claramente todas esas caras que vemos En las de cuatro los películas de las Islas locales, Bretonas es todas, evidente. sí, sí. Podríamos hablar de como contraposición a las sinfonías de las ciudades, ¿no? Aquellas de los años 20 como la Sí. de sinfonía del fin del mundo, ¿no? O sinfonía de los confines, o una sinfonía alternativa precisamente a toda esa locura urbana de que ya se empezaba a vivir a principios del siglo XX, ¿no? Que entiendo que no solo el cine, sino que había hay muchas cosas explosionando, ¿no? En aquella década en las ciudades. Fue una época fascinante. Es maravilloso como en La Talent y en Boris Barnett también pasa, ¿no? Pero cómo de repente decide plantar la cámara y dejar que el mar haga el trabajo, ¿no? Y el oleaje y la luz, y ver qué pasa con las luces y darse cuenta de que, hostia, si es que no hace falta que haga nada, que cuente nada, ¿no? Simplemente tengo que encontrar el sitio donde colocar la cámara, em, para captar algo que puede que sea muy, muy emocionante, ¿no? Y se detiene ahí con el oleaje y una ola y la otra y otra y otra. Y esto es especialmente espectacular a mi entender en El Domador de Tempestades. Mira que solo son 20 minutos, pero ahí es como que creo que ya es el zoom, me parece que debe ser la última que hizo del ciclo este, Sí, ¿no? Y que no recuerdo si es, no, es sonora ya, claro, pero en mi sí. cabeza está muda por la absoluta Están preponderancia de las imágenes, los diálogos de las hilanderas. pero hay diálogos de las hilanderas y de la hilandera con el domador, ¿no? Pero ahí ya el grado de fascinación con el mar y con el oleaje embravecido es algo espectacular. Y ahí creo que sí que también juega un poco con la técnica, porque no solo pone la cámara y filma, sino que hay algo ahí de superposición o de fundidos o de aceleración o de deceleración que le da a esto un aire ya místico o sensual en el sentido que lo estabas diciendo antes, que es espectacular, ¿no? Y a mí particularmente me gustan mucho las películas de mar. Me encantan, supongo que lo dije en la peli de Boris Barnett, y si no lo dije, pues lo digo ahora, pero las pelis de marineros, de pescadores, de contrabandistas y por supuesto de piratas me gustan mucho. Así que, pues, viendo estas, la verdad es que
por ahí ya, solo por ahí ya me ha sentido, ha sido muy gratificante, la verdad. Y encima me quedo sorprendidísimo porque habías adquirido la copia, la tenían en el 70, ¿no? Ahí en Sí, Barcelona, en sí, la novedad. tienda, Sí, sí, la digo novedad, yo, acababa de o llegar. sea, claro, por eso digo que digo yo, increíble, o sea, era novedad y la habían, es verdad que pagas un poquito más por el delivery y tal, pero digo yo, increíble, po, cuando vi que tenías la copia ahí en el bar, en ese bar que te estabas tomando unas, ¿no? ¿Te estabas tomando qué? Pues, no sé, una Pepsi Cola seguramente, ¿eh? ¿No? Ah, No lo no, recuerdo. Estaba el profesor ahí haciéndome no, fotos. no era un vermut, no nada, una Pepsi Y Cola. era un vermut con unas patatas. Bueno, era el legendario bar Marsella, ¿no? Un bar muy apropiado para hablar de una película como esta, ¿no? Así como muy Claro, francés exacto. y muy Bueno, eso es de, no sé, el ¿de sur qué de año es el Francia y esto es el Marsella? norte, pero bueno. Pero es así como un bar así como muy afrancesado, ¿no? Donde se Sí, bebe absenta. ¿Y es un bar de qué año, Lothar? ¿Del año 30, 20, 40? yo creo que tiene 100 años, ¿eh? Claro, Oh, es que es un bar que es como la película, o sea, madre mía, estamos po, ahí estabais ahí muy en bien. nuestra salsa, sí, Y sí, después de haber visto a Max Ophuls, ¿qué más quieres? pues sí, la verdad. Qué cafeteros, de verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde Otro están? peliculón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, tengo un viejo joven, pero que el ordenador no le funciona. Y los otros, pues Hasta para bueno. eso es viejo joven, ¿eh? Es que, mira que le he dicho, hombre, búscate alternativas. Portátil, Pobre Pablo, que es muy portátil, jodido que se te fastidie el ordenador. el portátil de tu hermana o el teléfono, no sé. Miran abajo con su teléfono muchas veces. No, no, en fin. Vámonos a las secuencias o a las escenas favoritas. A ver qué es Yo lo que. espera, ¿Qué? ya, ¿Qué? yo por cambiar un poco de tema, ¿habéis visto alguna lectura en clave homoerótica en la película o no? Porque sabemos que Epstein, eso ¿Es sí que lo he leído verdad? en alguna parte, ¿no? Él era homosexual y Era que no homosexual. era extraño que en su cine, dado que pues no estaría muy bien visto en aquella época, ese tema se camuflara, digamos, bajo la apariencia en la película formal de una enfermedad o algo así, ¿no? Como pasa aquí, que hay como una relación donde hay una infección, ¿no? Pero hay una relación ahí de amistad aparente entre estos dos chicos, pero que no lo sé, quizás hay algunos detalles que hagan pensar en un, ¿no? En un subtexto que no está explícito, pero aparece, ¿no? Aunque es verdad que luego hay un momento en la película donde parece ser que uno de los dos chicos está alternando con una de las mozas del pueblo, Sí. pero pero bueno, es verdad que hay ahí, ¿no? Como hay Yo no lo una he visto. tensión, quizás, Yo no hay lo una veo. tensión que va, y hay un plano simbólico como este de la botella con las flores, las dos florecitas, el final donde están los dos, bueno, hay un contacto allí, se puede ver o no se puede ver, o puede ser lo de la amistad en las películas del oeste que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? La amistad masculina esta que pero bueno, no lo sé. Quería preguntar si vosotros Yo no lo he pensado. habíais Yo creo pensado en algo que así. en cualquier caso, si está, puede que esté, ¿eh? No pone mucho el foco en ello, ni es lo que realmente le interesa, ni está contando esa historia, ni está poniendo sobre la mesa el tema de de la homosexualidad, creo, ¿eh? Ahora que lo dices, si pongo yo el ojo en ello, a lo mejor sí que encuentro algo, ¿no? Pero no lo he pensado, la verdad. Yo Ok. no sabía el detalle que era gay, lo supe después de haber visto la película y no tampoco. o- Vale, vale. de Muy hecho bien. recuerdo los primeros planos, cómo los aguanta y cómo juega cuando ya están rescatados y el amigo, el que no tiene la herida, pues está
pues eso, están las madres esperando a que vengan, pero está también la mozuela, la novia de uno de ellos, y tienen su propia escena. ¿Entiendes, Pau? La verdad es que ahí podía haber pasado puntillos, pero esa escena está con diferentes planos de valor. Yo la recuerdo y se me quedó. La verdad es que hace más hincapié, por ejemplo, Sí, pero bueno, en eso. que no lo saco yo por sacarlo, que sobre esto hay literatura, no, no es que me lo haya inventado yo porque soy un genio, porque tengo la No, mirada no, no, no lo ducha sé. Yo en esta pensaba, materia, es decir, que hay, se ha hablado sobre esto, entonces era para preguntar, porque yo tampoco inicialmente estaba ah, centrado en otras cosas, ¿no? Pero luego, pues leyendo cosas, este tema aparece. Y por eso lo quería preguntar, ¿no? Sobre todo por si Lothar ha visto más películas donde esta Sí, pero idea no, aparezca. En mi caso, pues no, la verdad, no, en otras películas no, tampoco lo he visto, pero he no, no. visto como cuatro. Sí, yo he visto alguna más y no lo he apreciado. No quiere decir que no esté, por supuesto, ¿eh? De manera explícita, evidentemente no, pero ni siquiera desde un punto de vista de sensualidad o de sugerir, etcétera, tampoco. Yo no lo he visto, pero claro, no quiere decir nada, ¿no? bueno, ya nos fijaremos en ese plano de las florecillas, sé cuál dices tú, Pau, pero bueno, ahí está la poesía, ¿no? Pues nos vamos a las escenas favoritas. Pues, profesor, ¿con qué escena te No, quedas? que es el host, es el último, ¿no? No, no, ahora ya lo tengo claro. Yo me quedo precisamente con un primer plano es un plano en el que una mujer de la que le vemos o no nos muestra el rostro, nos la muestra casi de pecho para abajo. Em, Tiene algo en las manos que no recuerdo qué es, que se le cae El y es pañuelo. un pañuelo. Y después se quedan Es las manos vacías y se la queda con madre. las manos vacías, ¿no? Y esa, bueno, me parece un plano precioso por la textura que consigue de aquello que muestra y por ese interés que decíamos, ¿no? Por mostrar lo real, lo normal, lo material, acercarse por esa fascinación que siente por los objetos, por el pañuelo que se cae, por qué pasa entonces, cómo es casi como un pintor, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacen las manos cuando se te cae algo, ¿no? ¿Qué es capaz de mostrar o de captar la cámara que nuestro ojo no es capaz de captar, ¿no? Y a mí en ese plano, por ejemplo, que es uno más de muchos, ¿no? Que muestran exactamente eso, me parece muy emocionante. Es que no es ese plano, es que ya incluso puede ser toda esa escena, ¿no? Sí, Porque primero son ellas dos, las dos madres que están esperando, y hay una que tiene el plano, y luego es cuando corta y pasamos a ese plano que dices tú, que ya es no de cintura, sino de pecho para abajo, porque están las manos aguantando el pañuelo que se cae, ¿entiendes? Y todos estamos sintiendo la emoción de la angustia que está viviendo la madre por su hijo, ¿no? Entonces, es una escena muy, muy potente, ¿verdad, Pau? Yo también la tenía. Bueno, tan potente que es ¿Qué la. te la... No es yo no es ese momento, pero creo que corresponde a ese grupo, porque yo elegía la secuencia o Ah, la escena que es larguísima, donde todas las mujeres, bueno, tengo aquí el croma aquí detrás, todas las mujeres van a las rocas a esperar, a esperar noticias, ¿no? Entonces ahí se para un buen rato con esos planos grupales de las mujeres es como que en son... profundidad ah, en contraposición
a esa otra cosa que ya hemos comentado varios que nos fascina, que es la alusión constante al oleaje y al temporal marítimo, ¿no? En este caso, es lo que a mí más me gusta de la película, ese momento, que es otro momento recurrente en estas películas por cierto, de los marineros de Finisterre, porque en El Domador de Tempestades también la idea es esa, es una chica que está esperando a su novio pescador que ha salido en un temporal y está con esa ansiedad, ¿no? Y en la otra película que he visto, que es El Mar de los Cuervos, también ocurre lo mismo. Hay alguna escena donde hay toda esa, donde te enseña pues esa lucha constante del hombre contra la naturaleza y unos estando en alta mar faenando y los que se quedan en casa, que también pasaban la guerra, por Sí, cierto. pero, No sé si pero también esto es una alegoría una alegoría o una manera también de hablar de la ansiedad que hubo en la guerra con las mujeres esperando en casa las noticias del frente, ¿no? Esa idea se repite en todas las películas junto con el refuerzo de los planos a los cementerios de toda esa zona, ¿no? Que aquí también fíjate aparecen. en La Tempestad, Poe, en referencia a lo que hablábamos de la antropología antes, cómo cuando el marinero, el chico, se va a pescar sardinas, eh, Epstein se queda con las mujeres. Con las Se mujeres, sí, queda en sí. la isla en lugar de irse Sí. a vamos a ver cómo pescan, cómo no sé Mm. qué, o lo que a priori parecería mucho más interesante, ¿no? Porque además, hostia, una tormenta, el mar, la aventura, el no sé qué, y se queda ahí con las dos mujeres. Es una Con las dos decisión mujeres alucinante. y las olas, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues bueno, esa es mi parte favorita de la película, las mujeres a la orilla del mar. Pues cambiaré. Yo tenía, las habéis pisado todas. Me gustan mucho los planos en que están todas las mujeres allí en las, como dices tú, en las rocas, como si fuera, pues eso, es que estoy viendo todo el rato videoclips de Anton Corbijn. Recuerdo aquel videoclip de los nazarenos, esos enanos nazarenos en la playa, llevando el Pou. Pues al principio de la película, en las rocas, esos bodegones, hay un plano bodegón. Tengo aquí un croma, aunque luego lo ponemos en la edición. Eh, lo estáis viendo detrás mío en el croma, ese bol que aparte que está roto, y que aparte y que viene luego la marea y lo va moviendo, ¿no? El chusco de pan, el chusco de pan aquí detrás. A mí que me gusta tanto el pan, eh, cómo lo cortan, ahí sí que está todo esos detalles bueno, era como lo cortaba mi abuelo, la verdad es que ahí con la navaja, el chusco ese ahí, pero todos esos elementos al principio ya me estaban indicando por dónde íbamos a ir, ¿no? Y es verdad que es muy potente el croma que tiene Poe, las olas y tal, pero como ya los habéis dicho, me quedo con estos planos, no son planos recursos, que es lo que quiere, él quiere, está pintando esos bodegones, eso está filmando, ¿no? Es, y me parecen muy, 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 muy llamativos, porque es algo que no, bueno, 1929, ¿entiendes? Yo no veía esto. Eh, Cuando estamos aquí hablando del cine expresionista, Poe, yo estas cosas no las he visto. En Flaherty, cuando traiga el profesor, ya hablaremos. Ya hablaremos. Flaherty, que es inglés, ¿no, profesor? Sí, ¿Es señor. inglés? Vaya. Inglés, será islandés, ¿no? Flaherty, con ese apellido. No, no es O'Flaherty, es Flaherty. Es solo Flaherty, es Sí, Poe, inglés. Poe, Poe, No, sí. Pero yo no, creo no que es puede ser inglés. inglés. Creo que es Esto inglés. denota, Hombre, Miradlo, es, comprobadlo, es un, comprobadlo. es, es un el profesor siempre tirito. ha dicho que los ingleses no. No han aportado nada a la cinematografía, por eso le lanza un tirito. No Pues seáis manipuladores. estáis Primero que eso lo dijo totalmente, Godard.
Es Tipo, verdad. Pero como todos sabemos que aquí tú eres el representante de Godard en la Tierra, es como si lo hubieras dicho tú. No, no, estamos totalmente equivocados todos. Robert Joseph Flaherty, nacido en Iron Mountain, Michigan, ah, Estados Unidos. ¿Y Sí, no sí. tiene algo que ver con Inglaterra? bueno, igual es Bueno, ha todos nacido, los, ha nacido en Estados Unidos Poe, No, no. Quiero pero decir que todos, no hizo es, cine en Inglaterra eh, o se fue a rodar. es se fue como a Einstein, rodar es Nanook polaco. el Esquimal. Y no se fue a grabar Nanook el Esquimal no sé dónde, y después se fue a grabar a Samoa, se fue a grabar Moana. Bueno, Luego hizo, no, no, ya los lo hombres trae de Arán, bueno, claro, los hombres de Y Arán las islas de son Arán. unas islas, eso es Irlanda, ¿no? Ah, pues eso es. Sí, sí, eso es Eso es lo Irlanda, que claro. me. Por eso yo pensaba que era irlandés, además del Flaherty, pero no, no, igual era descendiente, ¿no? en De Cineforum, cuando irlandeses. tengamos el programa, ya entramos en si es americano y hizo cine inglés o es americano y Eh, vale. hizo cine, a ver, de dónde sacaba el dinero. Pues nada, con este pequeño spin-off, iba a decir, nos vamos al Melrey, pero no Pero hay, no. pero no hay, Pou. Me falta una Pues no, has sección. dicho que te ha pasado, ¿no? Has dicho que te ha Ah, pasado la nota, ¿no? ah, no, no me la ha pasado. No me la ha Mm, pasado. Todavía no me la ha pasado. vale, vale. Ok. Pues, Po, ¿a ti te ha pasado lo mismo con la banda sonora que han puesto en esta La restauración? verdad es que cuando lo comentabas lo estaba pensando y creo que no especialmente. Vale. Creo que no. Creo que igual sí que me ha pasado con alguna de las otras que he visto esta semana, pero yo diría que con esta no. Yo diría que con esta no. No, no me ha pasado. Pero es verdad que según lo que la banda sonora que ponen, no ayuda Es a verdad que a veces pasa, no que sé qué cuál comentamos hace poco también que lo no ayuda a que comentamos. te aficiones al protocine. Que a veces dice cine mudo, igual hay que cambiarle la etiqueta. Para que la Lo que pasa es que hay gente. un poco de horror vacui, ¿no? Y yo creo que los distribuidores, los editores deben pensar, si les clavamos una peli de cine mudo sin nada y tienen que estar 1 hora y 20 minutos en absoluto silencio, no lo van a aguantar. La gente joven, digo, ¿eh? Porque no están acostumbrados, no van a poder, no van a poder. No, no, pues que se pongan su disco favorito y ya está, no pasa nada. Es verdad. Es que. Bueno, y es como yo que vi El Mago de Oz con Pink Floyd, ¿no? Pues ya está, sí, total. Si esto ¿Cómo? también se puede hacer con cine Perdona, sonoro. el mago de Oz. Pues ¿Qué el quieres decir? mago de Oz no es Hombre, ya mudo. lo comentamos. Hostia, de verdad que estáis fatal, estáis muy mal, ¿eh? No, Los dos. yo no estuve en el Mago de Oz. Ah, tú no estás en el Mago de Oz. Bueno, en el Mago de Oz hay una teoría que dice que hay que ver el Mago de Oz en sincronía con The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y que las escenas del Mago de Oz se corresponden con los diferentes cortes del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ah, Por lo menos hasta cierto punto, que ya ahí para encajarlas se ve que hay que hacer encaje de bolillos. Pero esto es, bueno, no como lo sabía, eso no lo sabía. es una anécdota muy famosa que hay que ver el Mago de Oz con la música de Pink Floyd. Bueno, profesor, pruebe con las niñas. No sé yo, ¿eh? Nos gusta mucho el Mago de Oz. Os gusta mucho, ¿verdad? Sí, claro, Po, si fuera algo que Por no cierto, que ya ha tuviera. vuelto, ¿no? Ya ha vuelto el programa, lo he visto en la lista. ¿Has vuelto? ¿Has hecho algo? ¿No lo has? Absolutamente cero. Ah, pues sí, lo he visto. Pues me puede, Voy a perdón, los certificarlo. espectadores, es que nuestros copyrights, es que no, que sepáis los que nos siguen que nosotros no monetizamos nada, pero a veces, claro, aparecen, pan, Cineforum, programa bloqueado por copyright. Y aparece ahí, me aparece el nombre de la empresa que, pues, pam, te toca las narices diciendo que no podemos publicar. Y nos ha pasado ahora recientemente que quedó muy chulo, pues el Mago de Oz, programa que no estaba el profesor, como nos ha recordado.
Y a mí, estando aquí en Inglaterra, me sale totalmente bloqueado. Por eso pregunté, oye, Mm. los televidentes españoles, Sí, mm, sí, lo veo. No sé si es que el otro día lo mire y no lo mire bien, que puede ser, pero vale, lo veo. Hoy está el programa. está el Está programa, justo ¿no? antes del Nosferatu de Eggers. Con lo Sí, cual sí. no lo tienes bloqueado. La pregunta es si No, nuestros amigos argentinos, los mexicanos sobre todo, que es el segundo país que más nos siguen, si lo pueden ver, pues que que no lo nos tengan lo bloqueado. dejen en los comentarios. Sí, es verdad. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Que nos lo dejen en los comentarios. No le metí mano, pero profesor, ya puede ver el programa para refrescarnos mutuamente la memoria. Ahora que lo has comentado, me acordaba. Mago de Oz ha vuelto. Aplauso en la edición, qué felicidad, porque cada vez que nos pasa esto tenemos que recortar y nos queda el programa, queda fatal, porque Pero pega es unos que, pero saltos. es que no hayan visto el programa del Mago de Oz, decirles que también pueden ver el programa con el audio de Pink Floyd y a lo mejor también el programa gana, igual que la película. Todavía sigue entrando algún comentario de gente de la película, pero bueno, la verdad es que se ha minimizado mucho desde que ya queda bien claro que esto es un podcast. Que vamos. Joder. Pues este blanco y negro, y cuando nos vamos al final, profesor, ese plano final del niño con el médico, mm, a contraluz, ahí me venía ahí a la espalda, claro, cada uno tiene su... Claro, pero es que a mí en los referentes tan de Cineforum tan recientes me venía Satan Tango, ¿no? Ujú. El último plano, ¿os acordáis? Lo tenéis en mente, ¿no, Pou? Sí. ¿No lo tienes, Pou, de croma? Luego lo ponemos en la edición. No. Mm, eh, Pero eh, sí que me sorprendió de ese plano, ¿no os pasa a vosotros que el que te sorprende. acabara con el plano del médico, ¿no? Como que es un ¿Cómo? personaje muy importante porque al final, creo recordar que es él, ¿no? El que organiza toda la La, expedición la para ir a expedición, recogerlos, ¿no? le dice a los Pero no sé, remeros, va. me sorprendió que eligiera cerrar la película con ese plano tan maravilloso, por otra parte, pero con un personaje que no había sido el central, ¿no? Quiero decir que podía haber acabado la película con los dos chicos allí tumbados, con ese brazo así cruzado y tal, y en cambio, ¿no? Decide seguir con la A vida de mí, esta gente. a mí no me ha sorprendido porque no estaba el peso de la película no está en la narración. Sí, pero es verdad que el peso de la película sí que está en los dos chicos jóvenes, ¿no? No, no tanto en... Yo, a mí me ha parecido, vamos, no sé. Igual el médico cuando aparece roba la película. Ya, claro, es una maravilla cuando se queda dormido, que le dan el chusco de pan, la sopa y se queda ahí dormido y van entrando las mujeres y dicen silencio y tal y se va llenando la habitación, el plano de esos platos que los tienen allí en esas estantes con todas las fotografías, todos esos detalles que nos fascina por lo que es la época, ¿no? Mm, y esa veneración también, ¿no? Es el médico, lo importante que siempre eran, lo hemos visto en otras películas y bueno, es Poe, nuestros padres, ¿no? Que vivían en... Sus padres que son, bueno, mi padre era de ciudad, pero mi madre era de pueblo, ¿no? Y el médico que iba a las comarcas, ¿no? Había un médico Poe Mm. y, y, y a lo mejor Poe, el médico roba la No, no, película, ¿eh? que sí, que no, que Pero que no no es digo el nada. personaje. Simplemente A ti te simplemente llamó que la de atención. A entrada mí, por me, ejemplo, sí, me llamó la a atención, mí sí. no me, cuando termina ahí dije yo, la estética de la sensualidad, po, qué maravilla de terminar la película ahí, ¿no? Sí, yo creo, a mí no me sorprendió, creo que por eso también, porque yo puse más el énfasis en lo material, en lo formal, y en ese sentido me parecía coherente, ¿no? Ahora es verdad, tiene sentido también lo que dice Poe, ¿eh? Es decir, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que al final está contando la historia de esos dos chicos que no pueden irse de esa isla, de la herida, y, bueno, y no están, ¿no? Pero no, en el momento no me parece, no me ha parecido que fuera algo
que no me desconcertó ni me pareció extraño, ¿no? ¿Esperabais el happy ending? Por cómo iba evolucionando todo, es curioso, ¿no? Drama documental, el drama, no veía, no sentía que era un drama, ¿no? Un drama decir, esto va a acabar, esto, no he visto como en esas películas que a veces a mí me, cuando quiero ahí tocarle las cosquillas al profesor, digo, claro, si no hay, si las cosas no acaban mal, si aquí no hay drama, la película parece entonces menos seria, si no termina mal. Y siempre tiene que haber esa cruda realidad de lo que al final son las personas y son nuestras desdichadas vidas y hay que acabar siempre ahí con el drama, ¿no? Me parece que el happy end está como, claro, es made in Hollywood y este es un happy end, ¿no? Sí, lo que pasa es que como en Como realidad el peso está poco en la historia, por eso, que yo creo no. que, bueno, en Yo, fin, no sé. No sé ni siquiera si él se planteó lo importante que era o no acabar de una manera o de otra la historia. por eso los que Mm. habéis visto más películas del Poe, no sé cómo a él le gusta cerrar sus finales, ¿entiendes? Bueno, mira qué final más raro en Le Tempester. Bueno, este es un happy ending también, ¿no? Sí, pero es un final rarísimo. De repente no ha pasado nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay algo como mágico y místico, pero el pescador vuelve con su chica, ¿no? Sí, pero quiero decir que es rarísimo, En- ¿no? Que no, sí. desde un punto de vista dramático, narrativo, un análisis clásico, ¿no? Literario, diría, uy, Mm. esto no está bien, ¿no? Aquí ha fallado algo, aquí no, esto no es coherente, esto no es. Pero es que No creo que lo le sé, preocupa muy poco. no lo sé, profesor, porque lo he dicho en la introducción, él era crítico literario. Bueno. Pero hay tipos de literatura y tipos de literatura. Él hace cine en los años 20, que son los años de Virginia Woolf, de Marcel Proust, de James Joyce, de casi Faulkner, de T.S. Eliot, de la gran revolución literaria del siglo XX que mandan a tomar por saco la narrativa clásica y se fijan en otra cosa. No conozco, no tengo ni idea, del Epstein crítico literario, pero es decir, que está en los años 20 y pasa lo que pasa en los años 20. Conocemos al crítico Guillermo Cabrera Infante. Ay, ay. Pues si no tenemos nada más que decir, nos vamos a ir a las notas. Mm, Oh, profesor, Molt sí. bé. Mm, Si hay algo que queráis decir, ahora es el momento, porque este programa sí que va a quedar para la posteridad, Pou. Y no creo que lo bloquee nadie por copyright. No lo creo. No, con el cine mudo no solemos tener mucho problemas. Es agradecido hasta para eso, el cine mudo. Pues Pou, que es un hombre de pocas palabras, pero no en Cineforum, nos vamos a las últimas palabras, nos vamos a las notas. Empiezo contigo, Pou. Bueno, pues nada, yo me lo he vuelto a pasar muy bien con Epstein. Ya sabéis que el cine mudo es una de nuestras etapas, bueno, de las mías y de las nuestras favoritas. Ya os he dicho que también me gustan mucho particularmente las películas de marineros y de piratas.
y me gusta mucho cuando el cine pues también es así más libre y tiene ese aire y esa carga poética como es el cine que hace Epstein, ¿no? Quizás yo me quedo con La Casa Asher porque era algo más exagerado en ese sentido, más y aquí pues lo alterna más con esa parte documental, pero igualmente como la parte documental también se centra en eso que es el mar y la vida en un lugar extremo y hostil, es algo absolutamente interesante también. Pues, pues es una película que me ha encantado, es un director que, pues otro de los que hay que reivindicar urgentemente y animar a la gente a que se acerque a su cine. Y pues yo le pondré un 8,5. 8,5. Profesor, Bueno, la verdad es que esta semana me lo he pasado muy bien, muy bien. Me he empachado de Epstein. Hacía años que no me empachaba. Yo no recuerdo con la casa Usher que viera muchas más películas de Epstein. Sí que en el 2021 o 22 fui a la Filmoteca a ver más de una película porque hubo una retrospectiva, me suena, que fue después de de la pandemia. Y, y la verdad es que estoy absolutamente fascinado con Epstein esta semana. Si esta semana alguien me pidiera tontería esa de tus 10 directores favoritos, uno sería Epstein. Creo que es sublime, me parece que es algo fuera de serie. Y, y a Finisterre le pongo un 10. pues los pioneros del cine, pero siempre como dice Poe, estamos pensando en los expresionistas, luego nos vamos a los de Plastic con Chaplin y Keaton y está muy bien que yo que me fasciné era Boris Barnett, pero con este ruso, pero que era 1936 la película que trajimos aquí. Y lo digo porque son también, ahí sí que era una película sonora, poquita sonora, que hablaban, pero no todo el rato por los medios tan limitados que tenían. Y me acuerdo cómo jugaba con los elementos de la naturaleza, porque eran también pescadores, estaban en una isla, allí era un triángulo amoroso. Y me quedé fascinado por muchas cosas que vi en esa película, pero claro, de repente voy y bajo a 1929 con un director que nunca había oído, eh, de, cineasta francés, pero de origen pero polaco, otra vez los polacos, ¿qué tendrán? ¿Qué tendrán? Y, 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 y me parece extraordinario que recuperen cuando dicen que el formato físico está muerto y encima con películas que no son reediciones de cine nostálgico de los 80 años de los 90 en cajita metálica, sino que estamos hablando de una película de casi un siglo y que se han gastado el dinero en restaurarla y que podemos hablar de ella y que hay un programa ahora grabado diciendo, oye, ponle música, ponle lo que tú quieras, pero tienes que ver el concepto de lo que aquí siempre decimos de cine moderno, ¿no? Porque sigue siempre sorprendiéndonos y a mí me sigue sorprendiendo que ya tenemos una edad y todavía hay gente que decimos, entre comillas, a reivindicar de cuánto cine hay por descubrir, por hablar de él. Por eso me hace muy feliz tener este fin del mundo aquí en otra isla, yo que estoy más cerca de los bretones que vosotros, con este director que habla de la sensualidad, de la imagen, de la poesía, como ese lenguaje que estaba descubriendo que era el cine y que estaban totalmente fascinados, ¿no? Entonces, con esa misma fascinación, yo le pondré un 8,5 como Poe al señor Jen Epstein.
gustaría dar paso a alguien más, pero hoy somos los que somos y tengo hasta mis dudas cuando le preguntemos al apuntador, a esa sección que se llama ¿Quién es el host? Pues no sé yo si va a tener respuesta o vamos a tener que cerrar el programa y mandar palomas mensajeras. No, por favor, yo siempre tengo respuestas. Me ofende esa duda. Tengo respuestas, lo que no tengo es una decisión final de lo que hay que hacer, pero la cosa es que el próximo host sería Pablo y la paloma mensajera que me ha devuelto Pablo me dice que el pobre que no puede decirnos nada porque no sabe en qué condiciones va a estar la semana que viene. Así que, pues en buena lógica, yo creo que habría que saltar a Pablo, o si queréis esperar y darle unos días de gracia, pues que se llama Pablo Gracia, pues se lo damos. Si queréis asegurar el tiro, saltamos al próximo host y digo la película, porque el próximo host sería yo. Pues Ah, claro, como solo somos tres, ya, Claro. ya, hostia puta, ya está, porque claro, hombre, hombre, no me hables así, pero Ojo, hombre, ojo, ¿eh? sí, sí, Pero vamos a ver. ¿cómo? Pensaba que ibas a decir Navajo, que ya ha asomado la patita, y así ya le No, provocas que venga, claro, yo ¿entiendes? en mi lista lo tengo detrás mío, entonces no he ido más allá, no he pensado en si Navajo va a estar la semana que viene, la verdad. Pues no he Hombre, hablado con él, pues entonces si queréis no decimos nada y ya está. Hablamos en el chat y preguntamos y se dice la película en el chat, como queráis. o sea, preguntarle a Navajo si se viene y que se traiga película. Sí, Y sí. si Lo que dice pasa que que, no, claro, y y si si dice que dice no, pues saltamos lo a que ti. queráis. Os saltáis a mí, o esperáis un día más a ver si Pablo sabe algo, o esperáis hasta el día que tengáis ganas de esperar, o si nos saltamos y luego ya recuperamos a Pablo. No, Yo, tema. Pablo, me da a mí que no. Que, Es que estas cosas de esperar a que le respondan una empresa que Pablo, sí. no arreglan en un día esto. Mejor le preguntamos a Navajo y Vale, depende de si él y así ya es un incentivo para que se anime y entonces como tiene ya el tema de traer película y tal, ¿entiendes, Pou? Y si no, pues vale. pasamos a plan B de Barrabés. Pues esperamos a mañana, ¿no? Si mañana Sí, no hay noticias de Sí. Navajo, pues saltamos. sí, hablamos con él esta noche, Pou, ya le envío yo. La lástima es que no veré las caras que vais a poner cuando Ah, os suelte estás la en bomba plan encima de la graciosete. mesa. Pero vamos a ver, un momento, Hombre, vamos a claro, me he venido Pinta que arriba porque vienes de como he Jesús visto, Franco, ¿eh? sí, pero pero vamos a ver, eso te como iba a Jesús decir. Franco va como un tiro, pues oye, La ahora yo verdad es que va. me he Ah, venido bueno. arriba, me he venido Ah, con que arriba esas y tenemos. claro, La verdad es Claro. que. yo como Epstein, yo quiero tener público. La verdad es que además vino un guest star, vino Diabolic y claro, eso también ha ayudado. Cuando traes a alguien de fuera, pues trae también a su club. Entonces su club, pues, pues eso, apoya más, ¿no? El canal. A Pau también esa jugada le salió muy bien. A ver qué Exacto. día el profesor se trae un amigo de la Cinemateca, de no sé qué, un colaborador, yo qué sé, alguien del bar, no sé, no sé, No sé, no tengo no, muchos contactos yo en el mundo del cine, ¿eh? bueno, del club social, no sé, profesor, o sea, de la OPE, no sé, de sus clubes, Bueno, el de la algún asociación día. de la asociación de padres, alguno que, no sé, es que, parece que está más aislado, parece que está en la isla que no lo hemos dicho. Hombre, yo creo que Vanek, no, o sea, es que Vanek. el fichaje elemental, lo hablamos el otro día en Marsella, porque necesitamos gente joven, necesitamos chicas. El fichaje es la Petita Abril, que va con su padre a ver Centauros del Desierto al ¡Hola! Fenómeno.
Ah, O no sea, sabía esto. este es el Sí, sí, sí. fichaje, o sea, este es el fichaje, Sí, sí, está sí, la verdad claro. es que sí, sí, fuimos a ver O Centauros del sea, Desierto al Fenómeno, salió encantadísima. Ah, sí. Sí, 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 le encanta. No, no, está ahí, está ahí. Yo creo que No, la hemos profesor. encaminado bien, la hemos Uh, encaminado bien. Entró el desierto, que cuando yo la vi a Ah. su edad, o sea, yo no la vi a su edad, y cuando yo la vi dije, ¿qué coñazo de West? Hostia, tú, pero esto es. ¿De qué? Hostia, tío. ¿Con cuántos años la ha visto ella? Con 15. Muy bien. Con 15 y ha salido encantada, Pau. Sí, Uh, sí. pues ahí está, ahí lo tienes. El guest star que ha venido. Cualquier día la conectamos ahí con Claro, su en propia su cámara, con ordenador. ¿no? su pro. Sí, 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 sí. No, no Sí, sí. rollo. En su habitación y... Igual el wifi costará, ¿eh? Ese día Es ahí dos verdad, conectados. es Igual ese verdad. día no hace falta que vengas tú, para que no También es haya verdad. problemas de interferencias. Correcto. Vale, Pau, pues hacemos Muy bien. esto, ¿eh? Sí, Tanteamos a yo Navajo y ya está. ya he enviado el mensaje al chat y esperamos la respuesta de Navajo y ya está. Pero en Muy bien. serio tienes una. ¿Sí? No. Bueno, vale, bueno, no sé. Ah, que No, Miedo. no, como has amenazado un poco. no, Vale, vale. era un gag, la verdad es que es un gag. Ah, Vale. vale. Solo por jugar un poquito más. ¿Vas a hacerle, igual que yo le he hecho muy feliz al profesor, en tu Sí. elección, por ejemplo, ¿le harías más feliz a él o a mí? ¿O a los Pues dos? no lo sé. ¿No lo sabes? Uy, vale, No vale, creo no que lo pueda sabes. haceros felices a los Curioso. dos. Pero no queda. Vale, entonces, vale. Yo Bueno, creo que pues sí, ¿no? no lo Yo sé, que creo que siempre hay uno que os... está más feliz que el otro, dependiendo, ¿entiendes? Pero bueno. Vale, pues ahí se Habrá queda. que esperar. Habrá que esperar. Esta Ya conversación sabemos ya por no eso que tiene no es ningún algo así objeto. muy. Porque no ha No es dicho. muy evidente, no No es es muy muy evidente. evidente, no ha sido. Oh, a ti te va a encantar, oh, al profesor. No. Vale, Yo pues, soy un pues con científico, tu no cara un filósofo. de pillín, lo estás disfrutando. ¡Está vivo! Dejamos ¡Está Cieforus vivo! ¿Quieres y ya respuestas? está. Creo que Ya tengo que enviarás un audio o algo. ¡Quiero la verdad! Vale, ¡Tú no pues puedes muchas engañarme! gracias. Estamos en Blue ¡No soy un Sky. inútil, sé pensar! ¡No soy Por un una imbécil! semana. ¡Soy muy listo y merezco